Oficios y trabajos de la noche pueden afectar la salud aquí en la Ciudad de México. Vamos con la segunda entrega de Héctor Mendoza sobre la ciudad que nunca duerme. Decenas de profesiones y oficios son cobijados por el manto de la noche en una ciudad que nunca duerme y que se ha adaptado a las necesidades de los capitalinos para ofrecer servicios, empleos, esparcimiento y, por supuesto, transporte. Y al caer la noche, tras este volante está Ricardo, que utiliza como fuente de ingresos su taxi, su chamba en la ciudad que no descansa y que se ha adaptado a los requerimientos de la vida nocturna. Menos tráfico, menos estrés, es mucho más rápido, ¿no? Al no haber tráfico es más rápido, menos consumo de gasolina, aún con la medición de los kilómetros permitidos, pero es más ágil la vialidad, ¿no? Y es menos tardado. Con taxímetro listo y su radio de comunicación a la espera de trabajo, labora solo 5 horas. Sabe de las consecuencias que trae a la salud el tener un trabajo nocturno. Sí hay modificación, porque cambias tu reloj cronológico, ¿no? En cuestión al dormir, y eso te afecta o te repercute en que cuando tú no duermes tus 8 horas completas o mínimo 6, subes de peso, ¿no? Esa es una. La cuestión de la alimentación también es muy importante, ¿no? Porque al cambiar tu reloj cronológico, también tu alimentación cambia, ¿no? Lo que va a venir a provocar es lo que en el sueño le llamamos trastorno del ritmo circadiano, en el sentido de que se ha desfasado nuestra necesidad de dormir con respecto a la noche debido al factor horario de trabajo. Y se conoce así, es un diagnóstico dentro de los trastornos de sueño, que se le conoce como alteraciones del dormir secundarias al horario de trabajo. Como lo escucha, el vivir de noche tiene sus consecuencias, ya sea por diversión o por trabajo. Lo importante, indican los especialistas, es realizar un balance en las horas que se duermen durante el día. El descanso es esencial tras la trasnochada. Si queremos dormir bien hay que tener una habitación adecuada. Habrá que poner persianas, habrá que cuidar que esté ventilada, que no sea ruidosa, de manera que eso nos permita tener una mejor calidad de sueño, aunque sea en la mañana. De acuerdo con las historias que hemos podido observar en nuestro recorrido nocturno por la capital, el trabajar de noche puede traer grandes beneficios como no tener que lidiar con el tráfico, pero también puede traer algunas consecuencias para la salud. Ante ello, al vivir de noche se comenzarán a notar alteraciones en el estado de ánimo entre las primeras 4 y 5 semanas mientras se adapta, así que se recomienda respetar descansos de 6 horas continuas, hacer ejercicio, consumir abundantes líquidos y evitar grasas saturadas durante la madrugada. A pesar de los oficios nocturnos, la Ciudad de México cuenta con atractivos para los que viven de noche, pero a diferencia de las historias que conocimos por diversión, los restaurantes y bares en la Ciudad de México brindan un ambiente agradable y entretenido y variadas propuestas para disfrutar. De igual forma, hay actividades culturales como las noches de museos que se realizan todos los últimos miércoles, que es fin de mes, así como los paseos nocturnos en bicicleta por todo Reforma o en el Turibús por el bosque de Chapultepec o por zonas turísticas en la ciudad que nunca duerme. Con imágenes de Andrés Brito, Héctor Mendoza, 21 Noticias.